grabar, ¿cierto? Desde la diapositiva actual. Ya. ¿Están viendo sin problemas? Sí, profe. Ya, la NIC 37 trata de provisiones, activos y pasivos contingentes. Cuando hablamos de activos y de pasivos, ustedes recuerdan que tienen que cumplir cierta definición para poder ser considerado activo, ¿cierto? En el caso de los pasivos, dice obligación presente, salida de recursos probable, estimación fiable, importe y vencimiento cierto. ¿Ya? Eso es un pasivo. Una provisión es una obligación presente, fíjense, con el pasivo son iguales, ¿cierto? Hay una salida de recursos probables, lo mismo que en el pasivo. Hay una estimación fiable también y hay un importe o vencimiento, pero aquí es incierto en la provisión. Mientras que en el pasivo es un importe y vencimiento cierto. Esa es la primera, esa es como la diferencia más importante que nosotros tenemos respecto, ¿cierto?, al pasivo y la provisión. La provisión es cuando yo estoy provisionando algo que voy a pagar después. Pero cuando lo provisiono, cuando no sé muy bien cuánto es lo que vale, cuando es incierto. Cuando sé bien lo que vale y cumple todos los requisitos, es un pasivo. Cuando no cumple todos los requisitos porque falta esta parte del vencimiento, o sea, el importe, o sea, el monto a pagar o el vencimiento a pagar no es exacto, en ese caso yo pongo una provisión, ¿ya? En el caso de los activos, también tiene que cumplir todas las definiciones de activo, pero también el monto del activo que yo voy a recibir o la fecha en que lo voy a recibir, si es incierta, yo también tengo una provisión. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Obligación, cuando es contingencia, cuando la obligación o salida de recursos no es segura, ¿ya? O cuando el importe o vencimiento no es cierto. El importe y vencimiento dice cierto, pero no tengo una seguridad de cuándo se va a hacer. En la normativa nacional encontramos, ¿cierto?, las provisiones pasivos y activos contingentes en el boletín 6 y en el 18. Y en estas otras que están acá, ¿cierto?, otros boletines técnicos, y en la normativa internacional en la NIC 37. Nosotros nos vamos a abocar a la normativa internacional. Desde el año 2013 se supone que estamos sin ocupar los boletines técnicos. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Siempre la provisión va a ser incertidumbre, ¿ya? Cuando yo reconozco una provisión, o sea, cuando la registro, cuando la entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. Cuando es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que compartan beneficios económicos para cancelar la obligación, y cuando se puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación. Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando decía cuantía se refería Al a como monto. la cantidad. Ah, ya. Sí, a la Entonces, cantidad. Ejemplos, dice. Vacaciones, indemnizaciones por años de servicio, impuesto a la renta, garantía de la venta de productos, esta es una obligación implícita, multas medioambientales o costos de reparación de los daños medioambientales causados en contra de la ley, es una obligación legal, gasto por desmantelamiento de las propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Dice provisiones, evaluación de deterioro de activos y provisiones, esa es la evaluación que se hace, y la provisión, protección y remediación del medio ambiente. Ahí hay un asiento de una provisión. No sé si ven mi cursor. Bueno. Sí, sí se ve. Sí, profe. Pero no se ve esto, la línea, ¿cierto? Con las herramientas no las ven, ¿cierto? Porque las tengo que correr a cada rato. Eso no lo ven. Ven la diapo No, limpia. se ve solo la diapo. Ah, qué bueno.
ya, porque a mí me desaparece a cada rato, tengo que correrla para todos lados. Y tenemos, ¿cierto?, acá una clasificación, por ejemplo, un ejemplo que dice gastos, por ejemplo, otros servicios, gastos y la provisión, que sería el pasivo no corriente, provisión por desmantelamiento o retiro o rehabilitación de la propiedad, planta y equipo. Entonces el gasto va al debe y la provisión va a ir al haber. Aquí hay un ejemplo. Una empresa instaló una planta de reciclaje de desechos plásticos cercana a un humedal del río Riñihue. Al 31 de diciembre del 2017, desea realizar la provisión sobre multas y sanciones por daño al medio ambiente y tiene la siguiente información. Existe una ley que impide botar los desechos al río, cercano a la empresa, y por ello cobra multas que van desde las 60 a las 100 UTM. Cada UTM vale 46.972 y si la empresa, cierto, bota desechos, va a pagar la multa y hay sanciones de cierre de una semana. Se informa que la empresa no cumple con las exigencias establecidas por la legislación y según los expertos, la empresa tendrá que pagar una multa de 80 UTM y someterse a las sanciones cuando sean fiscalizados y estiman que el cierre de la planta significará una pérdida de 45 millones. Ahí tienen el ejemplo. Y acá entonces está la contabilización de las provisiones. ¿Ya? Tenemos multas por daño ambiental, 3.757.000. Esto equivale, ¿cierto?, a las 80 UTM de multa que los expertos dijeron que hay que pagar. Entonces ellos dicen, esta va a ser una multa, o sea, es un gasto, y vamos a provisionar esta multa, porque cuando haya que pagarla hay que sacar el dinero de alguna parte. Por lo tanto, acuérdense que esto es información que tiene que tener la empresa registrada. ¿Ya? Se crea la provisión por multa, daño del medio ambiente. En los gastos por cierre de planta de reciclaje, que los expertos dijeron que se iban a perder 45 millones aproximadamente, los gastos van a ser por el cierre 45 millones, que va a ir a resultado pérdida, ¿cierto? Y se va a hacer una provisión por gastos de cierre de planta de reciclaje de 45 millones, que estos son pasivos, ¿ya? Continuación del ejemplo 1. Con fecha 15 de enero del 2018, acuérdense que lo anterior fue al 31 de diciembre del 2017. Con fecha 15 de enero, el tribunal comunica a la empresa que la demanda salió en contra de la empresa y que debe pagar una multa de 50 UTM. ¿Ya? Ahora la UTM vale 46.772. Y además los expertos mencionan que los daños van a bajar un 30% de lo presupuestado. Se informa que los estados financieros del 2017 ya estaban autorizados por el directorio, listos para ser emitidos. ¿Ya? Esto que está aquí un poco no se va a tomar en esta diapo, pero esto tiene que ver cuando se dice la NIC 10, que dice hechos posteriores al balance. Se fijan, el balance terminó el 31 de diciembre, estaba provisionado eso que se iba a pagar en algún minuto, ya por multa y por cierre, pero en enero, cuando ya está listo el balance para ser emitido, ya está autorizado, aparece esta información que nos va a rebajar la provisión y nos va a rebajar el monto del gasto que tiramos a pérdida por cierre. Entonces debemos revertir las diferencias. La provisión por multa de daño ambiental, que estaba acá, ¿cierto?, a la multa porque ahora hay que pagarla, se hizo cierta realmente, antes estaba en el debe, en el haber, y el gasto estaba en el debe. Para estos ejercicios yo les sugiero, o sea, de hecho yo la prueba los exijo, pero ahora se los sugiero, y sobre todo cuando hagan muchos ejercicios, chiquillos, abran las T, abran los mayores, porque ahí van a ver que esto está en el haber, ¿cierto?, cuando lo abran, y ahora cuando reversen van a reversar la completa, pero la van a reversar porque se queda por pagar ya la multa que está establecida. Esto representa las 50 UTM, y estos son los resultados acumulados, ¿cierto?, que hay que pagar. O sea, que quedaron, que se recuperan, resultados acumulados, que están diciendo, antes tiramos a pérdida 3.757.000 en el asiento anterior. Y acá, en cambio, estamos diciendo que de esos 3.757.000 que habíamos tirado a pérdida, esta parte se va a recuperar. ¿Ya? Resultado acumulado.
Y luego lo mismo la provisión. La provisión que teníamos, tiramos a gasto 45 millones por cierre y quedaron provisionados al haber 45 millones. Ahora nosotros vamos a reversar los 45 millones, se van a ir a resultados acumulados 13 millones 500 y se van a pagar ciertas cuentas que hay que pagar en cuanto por la provisión misma, 31 millones 500, que es lo que realmente va a ser lo que va a afectar el cierre. Ejemplo de nota explicativa: provisiones. Las provisiones se reconocen cuando la compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un hecho pasado. Es probable que la sociedad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Al final del periodo sobre el que se informa, o sea, terminado el año, terminado el periodo, o el periodo si es que se está informando a lo mejor trimestral, terminado el periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta todos los riesgos y las incertidumbres correspondientes, cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo. Cuando se espera la recuperación de alguno o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso, y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. Aquí está hablándonos cuando nosotros provisionamos un activo, ¿ya? Las provisiones pueden ser de activos o de pasivos. Toda obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llega a ocurrir, o en caso contrario si no llega a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. O una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente, porque no es probable. Estos son los pasivos contingentes, chiquillos. Es un pasivo, pero tenemos las dos opciones. La A, que se conoce, ¿cierto? Es una obligación posible. Y la B, una obligación presente, surgidas ambas a raíz de sucesos pasados, pero acá no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos, o bien el importe de la obligación puede que no sea factible que sea medido bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta normativa? Cuando no tengo seguridad porque no cumple, ¿cierto? Porque acuérdense que para que algo se reconozca en los activos y en los pasivos, tiene que ser medido con fiabilidad. Tiene que haber una certeza de que va a ocurrir cuando alguna de estas cosas no se conozcan. O sea, puede que sea probable, pero puede que no sea probable, ¿ya? Cuando no hay una seguridad, cuando el monto no se puede medir con fiabilidad, entonces no se reconoce, ¿ya? Y es un pasivo contingente, que no se reconoce en la contabilidad, pero sí debe anotarse y revelarse en las notas explicativas. Por ejemplo, juicios pendientes, proyectos de leyes, ¿ya? Estos solo se desglosan en notas explicativas a los estados financieros, no se registran. En el caso de los litigios y contingencias, la administración de la sociedad ha efectuado estimaciones de las posibles pérdidas. Este es un ejemplo de nota explicativa de un pasivo contingente, ¿ya? ¿Cuál es el caso? La administración de la sociedad ha efectuado estimaciones de las posibles pérdidas a enfrentar por concepto de litigios y contingencias basado en el estado judicial de los actuales litigios y de acuerdo con los informes de los asesores legales correspondientes.
esta va a ser la nota. Nota 16, este es un ejemplo del número, significa que hay 15 notas anteriores de otras cosas. Otras provisiones corrientes. El detalle de la cuenta al cierre de cada periodo es el siguiente, y ahí está la descripción, ¿cierto? Provisión de juicios, provisión de pasivo contingente, otras provisiones, y estos son los totales. Este es un ejemplo de una nota. Esta al 31 de diciembre del 2017 están estos valores, y estas otras al 31 de marzo del 2018. Activos contingentes. El activo contingente es de una naturaleza posible. Es surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. Acuérdense que cuando tenemos un activo debe estar controlado, son recursos controlados por la empresa, ¿ya? También con certeza y también deben ser medibles, ¿ya? Nace la posibilidad, en este caso de un activo contingente, nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos. Por ejemplo, una reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial, cuyo desenlace es incierto. La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente, solo también los desglosa en las notas a los estados financieros. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. Recién ahí, ¿ya? Siguiente. En este cuadro se pretende resumir las provisiones y los pasivos contingentes. ¿Qué tenemos claro? Que existe una obligación presente que probablemente exija una salida de recursos. ¿Ya? O sea, cuando dice probablemente, existe la obligación primero y es probable que exija una salida de recursos. En ese caso, espérense, me adelanté. Cuando existe una obligación presente que exija probablemente una salida de recursos, se debe reconocer una provisión. Y se exige además revelar información complementaria sobre la provisión en las notas explicativas. O sea, cuando hacemos una provisión, se reconoce la provisión, o sea, se registra el asiento y además se deja una nota en la nota explicativa. Ahora, en el caso 2, existe una obligación posible o una obligación presente que puede o no exigir una salida de recursos. Aquí ya no estamos tan seguros, ¿se fijan? Si ya no existe esa seguridad de que haya una salida de recursos, porque puede o no, entonces no se reconoce, no se registra en la contabilidad, pero sí se exige revelar la información complementaria sobre esta obligación posible en las notas explicativas. Chiquillos, está separado en colores para que entiendan que el caso va a... apreté de nuevo, anterior. Para que vean que el celeste todo está relacionado con lo mismo, el rosado y el color lila. Acá existe una obligación posible, esta es la tercera posibilidad, en la que se considera remota la posibilidad o salida de recursos, entonces no se reconoce la provisión, ¿ya? Y tampoco se revela en las notas explicativas. Ese sería como el resumen de provisiones y pasivos contingentes. O sea, cuando vamos a reconocer y registrar es solamente cuando cumple la definición de activo. O sea, existe una obligación presente, ¿cierto? Que proviene obviamente de hechos pasados y probablemente exija una salida de recursos. O sea, hay una cierta certeza de que va a tener que pagarse. Es probablemente, ¿cierto? Deba pagarse. Como dice probablemente, reconocemos la provisión para que no nos pille, ¿cierto? Sin tomar provisiones y después ocurre el pago. Y ahí se reconoce, se hace registra y además se hace una nota explicativa. Pero cuando no se puede saber, aunque sea la obligación posible, pero no hay una seguridad de que va a haber una salida de recursos, entonces no lo contabilizo y solamente lo revelo.
en las notas explicativas para que estén atentos. Y en el último caso, ¿cierto? Si la obligación es posible, pero tampoco, o presente, pero se considera muy remoto que se haya que pagar algo, por ejemplo, en el caso de un juicio, en ese caso no se va a hacer nada, no se reconoce provisión y no se exige revelar. En el caso de los activos contingentes, acá en el primer caso, cuando la entrada de beneficios económicos es prácticamente cierta, se reconoce el activo, ya que no es de carácter contingente. ¿Ya? Cuando y no se hace nada en las notas explicativas porque se reconoce directamente el activo. No es un activo contingente. Por ejemplo, los clientes, ¿ya? Cuando tenemos la seguridad de que nos va a pagar. O cuando es un juicio que ya está listo y ya, acuérdense que antes, cuando era juicio, no estaba claro, estaba en las notas explicativas. Pero cuando ya existe la seguridad de que sí va a haber una entrada de beneficios, ahí se reconoce el activo. En el caso de que la entrada de beneficio económico es probable, pero no prácticamente cierta, ahí no se reconoce ningún activo, pero sí se exige revelar, ¿cierto?, la información en las notas explicativas. Ahora, cuando la entrada de beneficios económicos no es probable, o sea, cuando estamos en un juicio, pero que lo más probable es que se pierda, no se reconoce ningún activo y no se exige revelar ningún tipo de información. También en esta NIC 37 se ve los reembolsos, cuando haya que reembolsarle a alguien, cuando se espera que una parte o la totalidad de los desembolsos necesarios para liquidar una provisión sean reembolsados a la entidad por un tercero. La entidad no ha contraído obligaciones por la parte del desembolso que ha de ser reembolsado por el tercero. La entidad está obligada por la parte de la deuda cuyo desembolso se espera y además está prácticamente segura de que recibirá el reembolso cuando liquide la provisión, sería el segundo caso. Tercer caso, la entidad está obligada por parte de la deuda cuyo reembolso se espera, pero el reembolso no es prácticamente seguro cuando la entidad liquide la provisión. Cuando la entidad no ha contraído obligaciones, la entidad no tiene responsabilidad por el importe que ha de ser reembolsado y no se exige revelar estimación. Cuando la entidad está obligada por la parte de la deuda cuyo reembolso se espera y además está prácticamente segura de que recibirá el reembolso cuando liquide la provisión, el reembolso es objeto de reconocimiento como activo separado en el estado de situación financiera y puede ser compensado con el gasto en el estado del resultado integral. El importe reconocido como reembolso esperado no superará al pasivo. Eso está en los párrafos 53 y 54 de la NIC 37. Y se revela información sobre las condiciones del reembolso a la vez del importe del mismo. Cuando la entidad está obligada por parte de la deuda, cuyo reembolso se espera, pero el reembolso no es prácticamente seguro, cuando la entidad liquide la provisión, el reembolso esperado no se reconoce como un activo, pero sí se revela información sobre el reembolso esperado. Hasta aquí sería, ¿cierto?, sería la NIC 37,